Hola hermanos, el día de hoy, 27 de julio del 2024, pues es sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 16 del tiempo durante el año y bueno, es el último sábado también del mes de julio. En fin, qué rápido va pasando todo, ¿se han fijado? Bueno, hoy es día, bueno, hay varios santos, ¿no? Están los santos de Nicomedia, los mártires que se podrían celebrar, San Celestino primero, Papa, bueno, hay un montón de beatos y de santos en estos días y casi todos son mártires, fíjense ustedes, algunos de la Guerra Civil Española, en fin, bueno, pero quiero hablarles de un santo muy particular y eso que la mayoría todavía sigue poniendo la celebración el 5 de enero, porque era esa la fecha original, aunque él murió un 24 de septiembre. Ya ven ustedes, es que esto es simpaticísimo, ¿no? San Simón el Estilita, que se le llama estilita, estilos en griego, significa columna. Y entonces pasó muchísimos años de su vida en un espacio de 2 metros, que era lo de la columna, y ahí vivía. Ahí estuvo viviendo. Vamos, se trata de un hijo de pastores, de hecho él mismo ejerció como pastor, se supone que debe haber nacido alrededor del año 388 más o menos, en lo que hoy en día evidentemente sería Cilicia, ya eso es en la frontera entre Turquía y Siria, más o menos, para que nos ubiquemos, ¿no? Bueno, ya, como les digo, era hijo de pastores, estuvo como pastor, y resulta ser que en el año, cuando ya tenía más o menos como 14, 15 años, pues decide hacerse monje, irse de ermitaño, y anduvo ahí, realmente cuenta Teodoreto, uno de los biógrafos, que él lo que andaba buscando era hacer penitencia. Él quería vivir y humillarse y someterse a la voluntad de Dios, y entonces, como les digo, se fue a algún monasterio, estuvo de hecho en varios monasterios, al final termina en el monte Telasina y ahí pues se queda dispuesto a pasar la cuaresma. Bueno, les cuento que a él se le atribuye la invención del cilicio. ¿Se acuerdan de estas especies de cuerdas, algunas con púas que se amarran en los brazos o en las piernas? Todavía hay alguno que practica eso, eso no está hoy en día tan mandado, no, para nada. Pero entonces es que él se amarró con la soga del pozo donde sacaban el agua ahí en el monasterio porque le pareció que eso era lo mejor y entonces oigan, se le encarnó el lazo en la pierna, pues costó que poderlo separar, solo desastre. Como les digo, se va a este monte, ahí hace la cuaresma, la va a pasar de ahí en adelante en completo ayuno, así como lo escuchan. Es una cosa verdaderamente, porque pan y agua, yo he visto gente que lo hace, pero no, ahí realmente fue una cosa terrible. Y entonces se dirige ¿cómo se llama? Habla con Melesio, que era el patriarca en ese momento de Antioquía, y decide, pues sencillamente, retirarse e irse a vivir lo más lejos posible, lo más aislado posible, y entonces se construyó en el año 423 más o menos, una columna de 3 metros, alta, no es tan baja tampoco, y ahí se quedó viviendo durante al menos 4 años. Y entonces ya les digo, realmente fue una cosa, y allá llegaba la gente a pedirle consejos, y él pasaba, y no había lugar donde sentarse realmente. Entonces, a veces cuando estaba muy cansado, dicen que solamente se recostaba. Pero ya les digo, y 2 veces al día se dedicaba a predicarle a la gente. Se supone, y aquí viene el detalle, porque ya les digo que es un poco complejo, y gran defensor de la doctrina de la iglesia, cuidado, él siempre a favor de la doctrina niceno-constantinopolitana, o sea, por eso es importantísimo su figura también. Eh, bueno, el tema es que, ahí está la duda, algunos dicen que muere, ¿cómo se llama? El 2 de septiembre del año 459, otros dicen que el 24 de julio, ya les digo, por eso lo del no tener tan claro, y en el nuevo calendario ha quedado para el 27 de julio, pero por eso les digo que en algunos momentos también se cambió. Ustedes dirán, padre, pero ay Dios mío, semejantes penitencias, semejante manera de vivir, vamos. Es decir, el amor a la penitencia, el amor a la cruz llevó a estas personas a esos niveles. Ustedes dirán, padre, ¿es recomendable hacer eso? Yo no le recomiendo que se quede viviendo en una columna, eso evidente que no. Pero sí tenemos que revisar porque nosotros a veces hasta el más pequeño sacrificio nos cuesta, el más pequeño esfuerzo nos cuesta. Bueno, vamos, volvemos a leer hoy
otra vez a Jeremías. Hemos tenido 2 días que hemos leído otra cosa por la fiesta tanto de Santiago Apóstol como la de San Joaquín y Santa Ana. Entonces Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 11. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla todos ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas repitiendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen para mal de ustedes a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo donde se invoca mi nombre y con decir estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vaya sentencia de este versículo 11, ¿no? Tengan cuidado porque no estoy ciego, dice el Señor. Nos pasa que algunas veces actuamos de esa manera, ¿no? Con esa inconsistencia y sin coherencia y esa manera tan propia de aquellos que han hecho de la religión exactamente un subterfugio, han hecho de la religión lo que no es. Y entonces, claro, pues yo me porto mal, pero después voy a la iglesia. Bueno, fíjense el nivel en el que a veces se llega, ¿no? Bueno, yo voy a pecar, de todas maneras después me confieso. No, pues no. O sea, eso es ridiculizar, eso es caricaturizar los sacramentos, ¿no? Y lo sagrado de los templos, lo sagrado de nuestras capillas del Santísimo, es decir, todo esto, y esto es doloroso. Por eso, claro, a Jeremías va a sacar roncha, como dicen en mi pueblo, porque la denuncia es legítima. La denuncia es legítima por mucho que rece usted, si no tiene caridad, de nada sirve. Por mucho que esté en el templo, por mucho que pase, hay gente, uy, Dios mío, pasa horas de rodillas delante del Santísimo, pero sin cambiar el alma, sin cambiar el corazón. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si al final terminamos robando, matando, cometiendo adulterio, quemando incienso a ídolos extranjeros, ya, porque nos gustan las palabras engañosas, nos gusta esos autoengañarnos, eso escuchar algunas cositas para calmar el alma, para calmar la conciencia. El reto es grande, vivir el Evangelio en su profundidad, vivir de acuerdo moralmente, de acuerdo a lo que manda el Señor. Por eso, si corrigen su conducta y sus intenciones, claro, si aplican bien la justicia y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, ahí está. Si no derraman sangre inocente, eso es vivir legítimamente el Evangelio. Vamos, Jeremías no habla de Evangelio, pero es ese sentido, ¿no? Vamos, el Evangelio, hoy sí, Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, interrumpimos la lectura de las parábolas que está todas en el capítulo 13 de Mateo, así quiso él, así como concentró en las bienaventuranzas, la moral, en el capítulo 10, las instrucciones misioneras, aquí en el capítulo 13, ya lo saben, ha querido concentrar las parábolas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esta parábola? Es difícil entender esto, cómo es que Dios permite que a la par de donde va creciendo el trigo, crezca también la cizaña. Recuerden que la cizaña tiene la característica de parecerse al trigo. Y bueno, hay muchísimas personas que son así, o sea, es decir, un poco camuflajeadas, un poco mimetizadas, ¿no? Es decir, parecemos cristianos, pero realmente no lo somos. Tenemos actitudes de creyentes, pero realmente nuestra vida está lejos de realmente serlo. Piénsenlo, o sea, realmente el examen de conciencia que estamos llamados a hacer es muy grande. ¿Por qué?
No somos capaces de entender esto. Ahora, la tentación, no, arranquemos la cizaña, acabemos con los malos. Pues no, es decir, no son los actos violentos los que nos garantizan la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a Dios. La paciencia del Señor es extraordinaria, ¿no? La paciencia de Él llega a ese punto de saber esperar. Llegará el momento. Claro, cansa estar viviendo en medio de tantos cizañeros, en medio de tanta cizaña, pero no debemos dejar de perseverar. Ese es el tema. Les invito a hacer oración. Qué fácil vemos lo negativo de los demás. Esta es la fragilidad del ser humano. Así nos creaste, Señor, con maravillas y deficiencias, con generosidades y roñoserías, con excesos y con defectos, con luces y con sombras. Tú nos has entretejido en las entrañas maternas. Tú tienes cada uno de nuestros cabellos contados. Tú nos envuelves con tu brazo. Tú sabes más de nosotros que nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a aceptarnos del todo, a reconocer nuestras deficiencias, a alegrarnos de nuestras cualidades personales y únicas, a desarrollar contigo todo el potencial inmenso que has puesto en cada uno, a animar a que otros también desarrollen el suyo. Enséñanos, Padre, a perdonarnos los errores, a convivir con nuestras incoherencias, a ser misericordiosos con nuestra naturaleza humana, para así serlo aún más con los otros hermanos, que también llevan el peso de su propia fragilidad y maravilla. Gracias por crearnos así, con trigo y con cizaña, Padre. Amén. Señor, esté con ustedes. Y por intercesión de San Simeón Estilita, les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado para todos, muy feliz fin de semana para todos.